¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video especial de miércoles con el pronóstico explicado, desmembrado, deshilachado y argumentado de la principal pelea que tendremos el fin de semana, encabezando una gran cartelera en Nueva York. Me refiero a Teófimo López, campeón OMB de las 140 libras, que enfrenta al campeón de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson. Una pelea que despierta enorme expectativa y seguramente también mucha curiosidad por saber qué pensamos sobre el resultado final, sobre el pronóstico y sobre todas las cosas, si en lo personal uno coincide con lo que están coincidiendo todos, que ven absolutamente como gran ganador a Shakur Stevenson. Se suman argumentos, se suman fundamentos para que todos vean, prácticamente la mayoría vea a Shakur Stevenson coincidiendo con lo que dicen las apuestas. Sorprendentemente, le dan todo el crédito a una victoria de Shakur Stevenson. Uno, imaginando esa pelea en una primera mirada, ve todo 50-50 por aquello de que es muy difícil predecir este choque de estilos, por lo que ha demostrado cada uno a este momento y porque los dos son muy buenos rivales, son oponentes que han tenido, más allá de sus irregularidades en el desempeño, son boxeadores de primer nivel. Sin embargo, cuando caemos en observar, en analizar los antecedentes previos, en absoluto se justifica el favoritismo de Shakur Stevenson. Y aquí empiezan mis discrepancias con el resto. Aquí empiezan las contradicciones que uno ve en lo que significa el desempeño reciente de Shakur Stevenson con ese absoluto favoritismo que le dan en contraste con lo que mostró recientemente Teófimo López. ¿A qué me refiero? A las peleas recientes. Si vamos, por ejemplo, a Shakur Stevenson, si lo tomamos desde aquella pelea donde obtuvo el título vacante de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo en el año 2023, cuando enfrentó a Edwin La Granada de los Santos, fue una de las peleas más aburridas de la historia de la división. Una pelea en la cual hasta se sintió avergonzado Shakur Stevenson, en una pelea donde los dos se mostraron de manera anodina, donde le temió Shakur Stevenson a el poder, un 82% de porcentaje de knockout de La Granada de los Santos, y obviamente se mantuvo allí peleando por afuera. Tampoco el dominicano hizo mucho y terminó ganando en las tarjetas Shakur Stevenson, apenas por lo que no hizo Edwin de los Santos. Pero fue una pelea donde el prestigio y la imagen de Shakur Stevenson cayó por el piso. Después se enfrentó ya en el 2024 al alemán de origen armenio Artem Arutyunyan, un hombre que venía de perder con Frank Martin y que obviamente no era en absoluto un rival de primer nivel. Lo venció y después en el 25, cuando se le cayó aquella pelea contra Floyd Scofield, terminó enfrentando a un electricista a tiempo parcial, me refiero a Josh Padley, en Riyadh, en una pelea realmente que para la vergüenza. Lo ganó, obviamente, lo venció, pero el rival no calzaba en absoluto. Era un rival de tercera categoría que después de esa pelea se convirtió en profesional a tiempo completo. Pero repito, era un semi-amateur el que enfrentó. Y después llega esa pelea, que allí tienen la imagen, contra William el Camarón Cepeda, una pelea donde asumió una postura diferente, tratando de lavar su imagen, y fue el intercambio, fue una pelea donde totalmente se vio diferente, donde enamoró a muchos, cautivó al punto de que fue reivindicado en los listados del libra por libra, avanzando lugares y mostrando otra imagen, fajándose, recibiendo golpes allí contra el Camarón, pero definitivamente después dijo que él no iba a volver a pelear de esa manera. Le sintió la mano el Camarón, hubo un momento inclusive en que estuvo contra las cuerdas, lo sostuvieron porque si no hubiera llegado a la lona, y dijo que en absoluto iba a elegir ese estilo de pelea para enfrentar a un hombre tan peligroso como me refiero a Teófimo López. Es decir, no iba en absoluto a utilizar ese estilo para pelear, ya dando a saber que se iba a montar en la bicicleta entonces contra Teófimo López. Si ustedes observaron todo eso, si revisan las peleas de Shakur Stevenson, en absoluto uno le puede tener la confianza de que va a llegar a vencer con autoridad, de que va a ser el dominante, que va a tener el control de la pelea frente a Teófimo López. Porque, en definitiva, lo que ha mostrado en el tiempo reciente
es un comportamiento en su desempeño boxístico totalmente irregular. No sabemos qué tipo de Shakur Stevenson subirá a pelear contra Teófimo López, pero tomando en cuenta el temor que le tuvo a Edwin La Granada de los Santos, por un lado, y por el otro lado, me refiero al temor que le tuvo al peso en la pegada de La Granada, y tomando en cuenta esta última pelea contra el Camarón Cepeda, donde recibió muchos golpes y dijo que esos golpes no los iba a recibir de Teófimo López, tenemos que imaginarnos y dar por sentado de que Shakur Stevenson, el Shakur que va a subir a enfrentar a Teófimo López, va a ser alguien que se va a subir rápidamente a la bicicleta, va a estar trabajando permanentemente detrás del jab, va a estar permanentemente utilizando laterales e intentando como sea, ya sea con amarres o golpes desde la media distancia de contención, intentar no recibir golpes netos, golpes limpios, me refiero a golpes de poder, por parte de Teófimo López. Tal vez apueste a que después del séptimo, el octavo asalto, cuando se supone habrá desgaste, habrá ansiedad y habrá cierta frustración por parte de Teófimo López, quizás allí intente venderles a los jueces una posición de ofensiva, hacer algo parecido a lo que trató de hacer Vasil Lomachenko, que empezó la pelea después del séptimo y el octavo episodio. Yo no dudo que eso es lo que va a suceder contra Shakur, que por parte de Shakur Stevenson, no lo creo siendo protagonista de inmediato, no lo creo yendo al intercambio ante un hombre que puede noquearlo, y sobre todas las cosas le creo lo que el propio Shakur dijo, que en absoluto va a ir a fajarse contra Teófimo López. De ahí entonces a que confiar ciegamente en que va a ganar, con esas contradicciones, yo creo que es apresurarse demasiado a la hora de colocar un pronóstico o una predicción en la mesa. ¿Y qué pasa con Teófimo López? Todo lo contrario. Vamos a lo que hizo en este último tiempo, en sus peleas recientes. Teófimo viene de vencer a Arnold Barbosa, alguien que muchos lo colocaron allí, una suerte de pedestal de sus rivales. Venía en posición de invicto, venía de ganar la eliminatoria y obviamente el campeonato interino de la OMB contra Jack Catterall. Catterall no es cualquier rival, Arnold lo había vencido. Y ya vimos en la pelea, en la última pelea, allí en Times Square, aquel viernes, que fue del desastre de Turki Al-Hajj, realmente un verdadero fracaso, aquel invento de tablado de carnaval que habían organizado allí en Nueva York. Quizás una de las peleas que salvó la noche fue el desempeño de Teófimo López venciendo a Arnold Barbosa, cuando muchos lo consideraban aquel que lo podría bajar a tierra y lo podría aterrizar. Realmente tuvo un muy buen desempeño en su última pelea. Antes había vencido a Steve Claggett, que le dio una muy buena pelea. También a Jamaine Ortiz. Ya sabemos que Jamaine Ortiz ha demostrado que no era cualquier rival cuando enfrentó a Teófimo López. Le costó, pero sacó la pelea. Y por supuesto, esto ya en el año 2023, cuando venció a Josh Taylor en una de las peleas donde se vaticinaba también un descalabro por parte de Teófimo López. Antes de eso había vencido a Sandor Martin, a Pedro Campa y obviamente en el 21 a Lomachenko. Pero en las últimas peleas, independiente a lo incómodo que le hayan resultado sus rivales, pudo vencerlos manteniendo una cierta regularidad en su desempeño y superándose rival a rival. ¿Por qué? Porque ante Jamaine Ortiz tuvo una pelea complicada, ante Claggett también, pero ya vimos lo que sucedió cuando venció ahora a Arnold Barbosa, que yo creo que es la última muestra, la última postal, la última foto del desempeño de Teófimo López, que se ha ido superando y sobre todas las cosas se ha ido enfocando de mejor manera cuando enfrenta a sus rivales. Yo creo que va a subir muy enfocado Teófimo López a esta pelea. Creo que al comienzo de la misma lo vamos a ver asumir rápidamente el protagonismo, pero sin ser un protagonismo total. Yo identifico, al menos cuando imagino la pelea, lo identifico mucho con Raymond Muratalla, que ejerció una presión controlada. No fue aquel hombre que fue a buscar la pelea rápidamente, arriesgando a recibir golpes. No, va a trabajar desde la media distancia, desde allí va a ir soltando golpes y va a ir controlándole las salidas para evitar muchos movimientos laterales de Shakur Stevenson, algo exactamente igual a lo que hizo precisamente Muratalla con Andy Cruz. Trató de mantenerlo desde la segunda distancia sin entrar a la zona quemante.
fue soltando golpes y de repente entraba, daba el paso adelante, lo sorprendía como una combinación e inmediatamente salía. Algo parecido va a ser Teófimo López y seguramente lo va a ir haciendo durante toda la primera mitad de la pelea, exactamente como lo hizo contra Vasil Lomachenko. ¿Qué significa eso? Que le va a disputar, le va a pelear los asaltos en lo que mejor domina Shakur Stevenson, que es en el control de la pelea e ir sumando puntos desde la larga distancia, utilizando el jab, conectando, saliendo y haciendo fallar a sus rivales. Creo que por ese lado va a tratar de disputarle la pelea a Shakur Stevenson en la eficacia y sobre todo en la precisión del golpeo. No va a malgastar en el volumen, más bien va a tratar de ser preciso, conectar golpes limpios e ir llevando la pelea asalto por asalto. Seguramente vamos a ver mucha acción en los 30 segundos finales, algo que está en la tapa del libro y que cualquier entrenador le ordenará hacer, pero seguramente va a tener un trabajo estratégico Teófimo López para disputarle en los puntos y seguramente arriesgar algo allí por la mitad de la pelea, a ver qué es lo que, digamos, cuando salir a pescar a ver lo que encuentra. Yo no creo que esta pelea termine por nocaut, me resulta difícil que la misma termine, pero si hay un nocaut debería ser del lado precisamente de Teófimo López. ¿Por cuál razón? Algunos aventuran a decir incluso de que Shakur Stevenson podría noquearlo. Shakur no pudo noquear a Oscar Valdés, le costaba vencer por nocaut a rivales más pequeños, como enfrentó en 130, incluso en 135 libras. Dudo que lo pueda hacer con un Teófimo López que inclusive estaba por dar el salto a las 147, había desafiado a varios rivales en esa división. Es un hombre que todavía es grande en 140 libras y seguramente va a llegar bastante pesado. Muchos dicen de que ha perdido pegada en 140 libras, yo creo que no. Es un hombre que cuando consigue conectar es muy preciso en su golpeo. Seguramente cuando la pelea traspase el ecuador, cuando pase el sexto y el séptimo, según como imagine que está en las tarjetas, el Shakur Stevenson, podríamos verlo arriesgando, dando el paso adelante y allí se le abren oportunidades, sí, a Teófimo López para que conecte algún golpe que pueda mandarlo a la lona e incluso que pueda noquearlo a Shakur Stevenson. Basado entonces en los antecedentes recientes, a lo que imagino de las estrategias de cada uno, a lo que no ha mostrado Shakur Stevenson y a lo que sí ha mostrado Teófimo López, mi pronóstico para esta pelea es de una victoria de Teófimo López. Repito, puede ser una victoria allí cerrada, una victoria por decisión dividida, algo parecido a lo que sucedió en Muratalla con Andy Cruz, pero lo que me indica la lógica, lo que presumo es que debería ganar Teófimo López. Sabemos que es boxeo, sabemos que técnicamente es un hombre muy mañoso. Shakur Stevenson es un hombre que inclusive se maneja en las peleas como un entrenador más, que tiene el control absoluto de toda su estrategia, que muchas veces no depende de la esquina sino de sí mismo, pero cuidado con Teófimo López, cuidado con este Teófimo que vimos en las últimas peleas. Cuidado con un Teófimo López que no llega como favorito y seguramente eso va a ser un buen aliciente. Por esa razón, a la hora de afinar el pronóstico, yo les dije un 50-50, puedo mantenerlo, que esto es una pelea pareja, pero decididamente me vuelco en el pronóstico desde mi punto de vista, debería ganar Teófimo López por cualquier vía.